Un seguidor que firma como Esteban me envió este relato hace unos días. Me dijo que nunca se lo había contado a nadie en detalle, que intentó hacerlo una vez con un amigo cercano y que la mirada que recibió fue suficiente para guardar silencio durante años. Así que me lo escribió a mí. Si tú también tienes algo guardado que nunca supiste cómo contar, los comentarios están ahí, y yo leo todo lo que llega. Ahora, déjame contarte lo que le pasó a Esteban hace 4 años, cuando aceptó un trabajo de vigilancia nocturna en un edificio que llevaba más de una década abandonado, y descubrió que no era el único que lo cuidaba. Acepté el trabajo porque necesitaba el dinero. Así de simple. Sin misterio, sin presentimiento, sin ninguna de esas señales que la gente dice haber ignorado cuando cuenta sus historias de terror. Yo no ignoré ninguna señal porque no hubo ninguna señal. Solo había una cuenta bancaria en números rojos y un aviso en internet que ofrecía pago semanal en efectivo por vigilancia nocturna en un edificio en proceso de reestructuración legal. Nada más. Me llamó un hombre que se presentó como el administrador provisional. Hablaba rápido, con esa eficiencia de quien hace la misma llamada 20 veces al día. Me explicó que el edificio era propiedad de una empresa que estaba en medio de un proceso judicial, que no podía ser intervenido ni modificado hasta que se resolviera el caso, pero que tampoco podía quedarse sin vigilancia porque el seguro lo exigía. El trabajo consistía en llegar a las 10 de la noche, hacer rondas cada 2 horas por los 4 pisos, anotar cualquier novedad en una bitácora y salir a las 6 de la mañana cuando llegaba el vigilante diurno. Le pregunté cuánto tiempo llevaba abandonado el edificio. Hubo una pausa breve. 14 años, dijo. Le pregunté si había algo que debiera saber antes de aceptar. Es un edificio vacío, dijo. Lo único que debes hacer es asegurarte de que siga vacío. Empecé esa misma semana. El edificio estaba en una zona industrial de la ciudad que había vivido mejores tiempos. Fábricas reconvertidas, bodegas abandonadas, algunos negocios de logística con sus camiones estacionados durante el día y sus portones cerrados durante la noche. A las 10 de la noche el sector estaba muerto. Las farolas funcionaban de forma irregular, unas sí, 2 no, y el sonido del tráfico de la avenida principal llegaba amortiguado y distante, como desde otro mundo. El edificio era de 5 plantas, aunque la quinta estaba clausurada por daños estructurales, y yo tenía instrucciones de no subir allí bajo ninguna circunstancia. Era un edificio de oficinas de los años 80, con esa arquitectura gris y funcional que se construía entonces sin ninguna pretensión estética. Grandes ventanas rectangulares en su mayoría tapiadas con madera o bloques de cemento, una entrada principal con puerta de vidrio reforzado y un interior que olía exactamente a lo que era. 14 años de aire encerrado, humedad acumulada y el polvo específico de los lugares que han olvidado para qué sirven. El primer día exploré todo con la linterna antes de instalarme en la pequeña garita de seguridad en la planta baja. 4 pisos de pasillos largos y oscuros, oficinas vacías con los rastros de lo que habían sido, cables sueltos del techo, papeles amarillos en el suelo, alguna silla olvidada, algún archivero con los cajones abiertos y vacíos. El tipo de lugar que produce una melancolía particular, no miedo exactamente, sino algo más parecido a la tristeza de ver lo que queda cuando la gente se va. La primera semana fue completamente normal. Hacía mis rondas, anotaba sin novedades en la bitácora, bebía el café de termo que traía de casa y pasaba las horas muertas escuchando un podcast en los auriculares, aburrido, silencioso. Exactamente lo que debería ser un trabajo de vigilancia nocturna en un edificio vacío. Fue en la segunda semana cuando empezaron los sonidos. Los escuché por primera vez un miércoles, alrededor de la 1 de la mañana. Estaba haciendo la ronda del segundo piso cuando lo percibí. Pasos. No encima de mí, no debajo, sino al mismo nivel, en algún punto del pasillo que estaba delante de mí o detrás. Era difícil determinarlo con la acústica rara de ese corredor largo y vacío. Me detuve. Apagué la linterna. Escuché. Silencio. Lo encendí de nuevo, continué la ronda. Revisé todas las oficinas del piso. Vacías. Sin señales de entrada forzada, sin ventanas abiertas, sin nada. Me convencí de que había sido el edificio asentándose,
Esos sonidos que hacen las estructuras viejas con los cambios de temperatura nocturnos. Lo anoté en la bitácora de todas formas. Sonidos en segundo piso, 0110 Hz, sin causa aparente. La noche siguiente lo escuché otra vez. Esta vez en el tercer piso. Y esta vez no fueron pasos exactamente, sino algo diferente. Un sonido de roce, como si algo pesado se deslizara muy despacio sobre el suelo de cemento. Duró unos segundos y se detuvo. Revisé el piso completo. Nada. Pero había algo que no estaba ahí la noche anterior. En el pasillo central del tercer piso, frente a lo que había sido una sala de reuniones, había una marca en el polvo del suelo. Una especie de arco, como si alguien hubiera abierto una puerta que rozaba el suelo al moverse. Pero la puerta de esa sala estaba cerrada y cuando la abrí, el polvo del interior estaba perfectamente intacto, sin huellas, sin marcas. La marca del arco era del lado del pasillo, como si la puerta se hubiera abierto hacia afuera, desde adentro. Le mencioné los sonidos al administrador cuando llamó esa semana para confirmar el pago. Le describí las marcas en el polvo con cuidado, siendo lo más objetivo posible, porque yo era escéptico por naturaleza y no quería sonar como alguien que se asusta de su propia sombra. Él escuchó en silencio. Los edificios viejos hacen ruidos, dijo finalmente. Si ves algo concreto, personas, daños, entrada forzada, me llamas de inmediato. De lo contrario, sigue con la rutina. ¿Alguien más reportó cosas similares? Pregunté. Los vigilantes anteriores. Otra pausa. Ha habido rotación, dijo. El trabajo nocturno no es para todos. Y cortó la llamada. Esa noche busqué el nombre del edificio en internet. Tardé un rato en encontrar algo concreto porque no sabía el nombre de la empresa propietaria. Pero finalmente encontré un artículo de un periódico local de hacía 8 años que mencionaba el edificio en el contexto del proceso judicial. Era una nota breve, de esas que los diarios publican en páginas interiores sin darles demasiada importancia. La empresa propietaria estaba siendo investigada por irregularidades contables. El edificio había sido su sede principal, pero había una línea al final del artículo que me hizo detenerme. Decía que el edificio había sido desalojado de forma apresurada en 2009 y que varios empleados habían reportado eventos de naturaleza inusual en los meses previos al cierre. El periodista no especificaba qué tipo de eventos, solo esa frase, y luego la nota continuaba con los detalles legales del caso. Guardé el artículo. No dormí bien esa tarde antes de ir al trabajo. La tercera semana, las cosas escalaron. Los sonidos eran nocturnos y consistentes, siempre entre la 1 y las 3 de la mañana, siempre en pisos diferentes, como si algo se moviera de un piso a otro siguiendo un patrón que yo no lograba anticipar. Me había acostumbrado a escucharlos, lo cual era en sí mismo algo que me preocupaba. Esa adaptación rápida al absurdo que hace el cerebro humano cuando no tiene otra opción. Pero una noche escuché algo diferente. Era una voz. O algo parecido a una voz. No palabras articuladas, sino un sonido que tenía la cadencia del habla sin tener su contenido, como escuchar a alguien hablar en otro idioma desde muy lejos, donde puedes reconocer que es lenguaje, pero no puedes descifrar nada. Venía del cuarto piso. Subí. Sé que probablemente no debería haberlo hecho. Sé que la opción sensata era llamar al administrador o simplemente esperar hasta que el sonido se detuviera. Pero había algo en ese sonido que me resultaba urgente de una forma difícil de racionalizar. No amenazante exactamente, más parecido a algo que necesitaba ser atendido. El cuarto piso estaba más oscuro que los anteriores porque 2 de cada 3 ventanas estaban completamente selladas con bloques de cemento. Mi linterna era el único punto de luz en un pasillo que se extendía unos 40 metros frente a mí, con puertas a ambos lados, la mayoría abiertas, algunas cerradas. El sonido venía del fondo. Caminé despacio. El polvo amortiguaba mis pasos pero no los eliminaba, y en el silencio del edificio cada sonido que yo producía parecía amplificarse. Llegué al final del pasillo. Había una puerta cerrada, diferente a las demás porque tenía una placa de metal en el lugar donde debería haber habido un número o un nombre, y la placa estaba en blanco, como si alguien la hubiera instalado con la intención de poner algo y nunca lo hubiera hecho.
El sonido venía de detrás de esa puerta. Me detuve frente a ella. Puse la mano sobre la superficie de madera y la sentí fría, mucho más fría de lo que debería haber sido considerando la temperatura del pasillo. El sonido continuaba, esa cadencia de habla sin palabras. Y mientras yo estaba ahí parado con la mano en la puerta, ocurrió algo que me tomó completamente por sorpresa. El sonido se detuvo, y en el silencio que siguió, desde el otro lado de la puerta, alguien llamó a la puerta desde adentro. 3 golpes, lentos, precisos, como quien espera que le abran. Retiré la mano. Retrocedí 3 pasos. Me quedé absolutamente quieto durante lo que debió de ser un minuto entero, aunque me pareció mucho más. Nadie volvió a golpear. Bajé al primer piso, me senté en la garita y no hice la ronda de las 3 de la mañana. A la noche siguiente, llegué al edificio con la intención de abrir esa puerta. Había pasado el día dándole vueltas al asunto con la lógica fría que consigue uno cuando hay luz solar afuera y un café caliente en la mano. Alguien había entrado al edificio. Esa era la explicación más razonable. Un indigente, alguien que buscaba refugio, alguien que había encontrado una forma de entrar que yo no había detectado. Los 3 golpes en la puerta eran simplemente alguien que había escuchado mis pasos y había reaccionado de la forma que le pareció más lógica. Subí directo al 4.º piso. El pasillo estaba igual que siempre. Llegué hasta la puerta del fondo, la de la placa en blanco, y giré el pomo. Estaba cerrada con llave. Revisé el resto del piso. Nada, ninguna ventana abierta, ningún signo de presencia humana. Bajé y revisé los otros pisos. Igual. Todo sellado, todo vacío, todo exactamente como debería estar. Volví al 4.º piso, a esa puerta. Me quedé frente a ella durante un buen rato, mirando la placa de metal en blanco, y fue entonces cuando noté algo que no había visto la noche anterior porque estaba demasiado agitado para fijarse en detalles. Debajo de la puerta, en el suelo del pasillo, había una línea fina de algo oscuro. Polvo, pensé al principio, pero me agaché y lo miré de cerca con la linterna, y no era polvo. Era una sustancia granular, dispuesta en una línea perfectamente continua a lo largo de todo el umbral de la puerta, sin ninguna interrupción. Sal. Alguien había puesto sal en el umbral de esa puerta, y por la forma en que estaba dispuesta, desde adentro, no desde el pasillo. Encontré al vigilante diurno una mañana cuando salí tarde por un retraso con la bitácora. Se llamaba Hernán, un hombre de unos 50 años con cara de haber visto demasiadas cosas para sorprenderse de nada. Nos cruzamos en la entrada y cambié unas palabras con él. Primero sobre el trabajo. Luego, cuando me pareció que era alguien que no iba a mirarme raro, le pregunté por la puerta del 4.º piso. Hernán me miró. ¿Cuál puerta?, dijo. Aunque por la forma en que lo dijo yo supe que sabía exactamente cuál puerta. La del fondo del pasillo, con la placa de metal en blanco. Él asintió despacio, mirando hacia otro lado. Yo no subo al 4.º piso, dijo. ¿Por qué?, tardó en responder. Porque el primer día que trabajé aquí subí al 4.º piso, y algo me dijo muy claramente que no volviera. Me miró. Llevo 3 años en este edificio. No he vuelto a subir. Le pregunté qué había visto. No vi nada, dijo. Eso es lo que te estoy diciendo. No vi nada, pero algo me habló. No con palabras. Aquí. Se tocó el centro del pecho. Y lo que dijo era que no subiera. Así que no subo. Se despidió y entró al edificio. Yo me quedé en la vereda un momento, con las llaves en la mano y el sol de la mañana calentando la calle, pensando en la línea de sal en el umbral de esa puerta, pensando en quién la había puesto y desde qué lado y cuándo. La 4ª semana tomé una decisión. Iba a abrir esa puerta. No por valentía, no por curiosidad exactamente, sino porque había pasado semanas escuchando y observando y anotando cosas en una bitácora que nadie leía, y en algún punto esa acumulación de pequeños eventos inexplicables había alcanzado una masa crítica que me hacía imposible seguir funcionando con normalidad sin buscar una respuesta. Necesitaba saber qué había detrás de esa puerta. El problema era la llave. El llavero que me habían dado al comenzar el trabajo tenía las llaves de la entrada principal, la garita y los pisos 1 al 4 en general,
pero la cerradura de esa puerta específica era diferente a las demás, más antigua, y ninguna de mis llaves encajaba en ella. Busqué en la garita de seguridad, que tenía un cajón con materiales varios. Encontré una linterna de repuesto, pilas, un rollo de cinta adhesiva, y en el fondo del cajón, debajo de un manual de operaciones del edificio con fecha de 2007, encontré una llave. Era más vieja que las demás, de metal oscuro, sin etiqueta, sin ninguna indicación de a qué abría. La tomé. Subí al cuarto piso. Encajó perfectamente. El cuarto detrás de la puerta era diferente a todas las otras oficinas del edificio. No en tamaño, era similar a las demás, rectangular, con una ventana sellada en la pared exterior. Pero mientras las otras oficinas estaban completamente vacías, esta tenía cosas. Una mesa en el centro, 4 sillas alrededor, y sobre la mesa, dispuestos con una precisión que evidentemente no era casual, un conjunto de objetos que tardé un momento en procesar. Velas, apagadas, consumidas hasta la mitad, fijadas con su propia cera derretida sobre la superficie de la mesa. 7 en total, dispuestas en un patrón que yo no reconocí, pero que tenía claramente una lógica interna. Entre las velas, sobre la madera oscura de la mesa, había marcas trazadas con algo, no pintadas sino grabadas, líneas y curvas que formaban un diseño complejo y que el polvo acumulado sobre la mesa sugería que llevaban ahí mucho tiempo. Y en el centro exacto del diseño, entre las velas, había una fotografía. La tomé con cuidado. Era una foto en blanco y negro, del tipo que se sacaba con cámara analógica, que mostraba a un grupo de personas de pie frente al edificio. El edificio se reconocía inmediatamente por su fachada característica. Las personas eran 6, en ropa de oficina, mirando a la cámara con esa expresión levemente seria de las fotos formales. Al dorso, alguien había escrito a mano una fecha, marzo de 2008, un año antes del desalojo apresurado. Estaba mirando la foto cuando lo sentí, no lo vi. No escuché nada, simplemente sentí, con una certeza que no tenía explicación racional, que había alguien más en la habitación. Levanté la vista. No había nadie, pero el aire había cambiado. Había adquirido esa densidad particular que yo ya conocía del tercer piso, del pasillo, de las noches en que los sonidos eran más claros, y la temperatura había bajado de forma perceptible, no gradualmente sino de golpe, como si alguien hubiera abierto una ventana en invierno, excepto que la ventana estaba sellada y la temperatura exterior era la de una noche de verano. Me volví hacia la puerta. Seguía abierta, el pasillo al otro lado, oscuro y vacío, y entonces escuché la voz. Esta vez no fue esa cadencia indescifrable de las noches anteriores. Esta vez fueron palabras, claras, en español, pronunciadas con una calma que resultaba más perturbadora que cualquier grito. «Cierra la puerta», dijo la voz. No había nadie que pudiera haberla dicho. No en esa habitación, no en el pasillo que alcanzaba a ver. La voz había venido de ningún lugar específico y de todas partes al mismo tiempo, con esa cualidad que tienen los sonidos en los sueños, omnidireccionales y precisos simultáneamente. Me fui, no caminé. Salí rápido de esa habitación, tiré la puerta al cerrar sin preocuparme por si hacía ruido, y bajé los 4 pisos al trote sin mirar atrás. Llegué a la garita. Encendí todas las luces que pude. Me senté. No subí más esa noche. Al día siguiente renuncié. Llamé al administrador por la mañana. Le dije que no podía continuar, que me habían salido otros compromisos. Él no preguntó demasiado. Me dijo que pasara a buscar el pago de la semana y que dejara las llaves en la garita. Antes de irse definitivamente, esa última noche, hice algo que todavía no sé bien por qué hice. Volví al cuarto del fondo. Estaba igual que lo había dejado. Las velas, las marcas en la mesa, la fotografía, que yo había dejado boca abajo y encontré boca arriba de nuevo, con las 6 personas mirando hacia la cámara. Saqué mi teléfono y fotografié todo. La mesa, el diseño grabado, la fotografía, las velas. No sabía para qué. Simplemente sentí que debía documentarlo antes de irme. Luego busqué en mi mochila. Tenía un paquete de sal que cargaba siempre porque le ponía sal a todo y me resultaba práctico tenerla encima. Lo saqué. Y sin saber muy bien por qué, o sí sabiendo pero sin querer analizarlo demasiado,
Tracé con la sal una línea continua en el umbral de esa puerta. Desde el pasillo hacia afuera, cerré con llave y dejé la llave sobre la mesa de la garita cuando salí esa mañana. Han pasado 4 años. Nunca volví a ese edificio ni a ese barrio. No sé qué pasó con el proceso judicial. No sé si la empresa recuperó el edificio, o si fue demolido, o si sigue ahí con su vigilante nocturno escuchando sonidos en el 4º piso. No quise buscarlo. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, pero guardo las fotografías que tomé esa última noche. A veces las miro. El diseño grabado en la mesa, cuyas líneas y curvas busqué en internet sin encontrar ninguna referencia clara. Las velas en su patrón de 7. Y la fotografía en blanco y negro con las 6 personas frente al edificio. Hace unos meses, mirando esa fotografía por enésima vez, noté algo que de alguna forma había ignorado en todas las veces anteriores. Quizás porque las veces anteriores la miraba rápido, o con poca luz, o simplemente porque el cerebro tiene una forma de protegernos de lo que no está listo para procesar. Detrás del grupo de 6 personas, visible a través de los vidrios de la entrada principal del edificio, hay una figura más, adentro del edificio, mirando hacia afuera. No forma parte del grupo. No tiene la pose de alguien que simplemente pasaba por ahí en el momento de la foto. Está de pie, perfectamente centrada en el encuadre de la puerta de vidrio, mirando directamente hacia la cámara con una atención que se percibe incluso en una foto vieja y en blanco y negro. Y lo que más me inquieta, lo que me ha inquietado desde esa noche en que por fin lo vi, es que la figura no tiene la borrosidad de algo captado en movimiento ni la imprecisión de alguien al fondo de un encuadre. Es perfectamente nítida, más nítida, diría yo, que cualquiera de las 6 personas en primer plano, como si supiera exactamente que le estaban sacando la foto, como si hubiera posado. Eso es lo que pasó, eso es todo lo que tengo para contar. Hasta ahí llegó el relato de Esteban. Me dijo que nunca encontró más información sobre el edificio, que dejó de buscar en algún momento porque la búsqueda en sí misma le resultaba más perturbadora que el no saber. A veces eso es lo más sensato. Si esta historia te hizo pensar en algún lugar que visitaste y que se sentía mal de una forma que no supiste explicar, me gustaría saberlo. Déjalo en los comentarios. Y si todavía no te has suscrito al canal, considera hacerlo. Hay más relatos como este esperando ser contados. Cuídate esta noche. Nos escuchamos pronto. Esta experiencia me la envió una oyente que se llama Isabel. Vive en un pueblo costero de Veracruz, México, y cuando leyó su mensaje no pude creerlo. Dice que durante varios meses tuvo visitas en su casa que la llevaron al límite de la cordura. Si alguna vez has sentido que algo te observa en tu propia casa, deja un comentario contándome. Me importa mucho conocer sus experiencias. Isabel es madre soltera, trabaja desde casa y vive con sus 2 hijos. Lo que empezó como pequeños eventos sin explicación se fue convirtiendo en algo que la obligó a tomar decisiones drásticas. Esta es su historia, y es de esas que deberías escuchar con las luces encendidas. Cuando me mudé a la casa de Salina Cruz no tenía mucha información sobre ella. La encontré por internet a un precio que debió haberme dado una señal de alerta desde el principio. Era una casa pequeña, de una sola planta, ubicada en una calle tranquila cerca de la playa. 3 habitaciones, una cocina, un baño. Para mí y mis 2 hijos, Santiago de 7 años y Lucía de 5, era más que suficiente. Me mudé en febrero. El clima era agradable, suave. El olor del mar llegaba por las ventanas, especialmente por las mañanas. Un olor salado y fresco que me encantaba. La casa tenía un jardín pequeño atrás, con un árbol grande de mango que daba sombra casi toda la tarde. Para los niños fue un paraíso desde el primer día. Los primeros 2 semanas fueron perfectas. Estaba a organizar mis cosas, acomodar los muebles, conocer el vecindario. Los vecinos fueron amables, aunque noté que cuando yo mencionaba en qué calle vivía, algunos cambiaban de expresión. Un cambio muy sutil, casi imperceptible, pero lo noté. Una vecina, doña Consuelo,
Cuando le dije la dirección exacta, se quedó callada por un momento y luego dijo, «Qué bueno que no estás sola entonces, que tienes a los niños». No le pregunté qué quiso decir. En ese momento no vi nada raro en la frase. Los primeros eventos empezaron la tercera semana. Fueron pequeños, tan pequeños que los ignoré completamente al principio. Cosas que podrían tener explicaciones simples si las buscas. El primer thing fue la cocina. Llegué una mañana a preparar el desayuno y encontré todas las sartenes sacadas de los muebles y alineadas en el piso, una al lado de la otra, formando una línea perfecta desde la puerta de la cocina hasta la pared del fondo. Pensé que Santiago las había sacado jugando mientras yo me duchaba. Le pregunté a él y se negó. Le pregunté a Lucía. También se negó. Ninguno de los dos conocía cómo sacar las sartenes del mueble inferior porque yo siempre lo tenía cerrado con un seguro. Aquella mañana, el seguro estaba abierto. Lo dejé pasar. El segundo evento fue 2 días después. Llegué a la habitación de los niños antes de dormir y encontré a Lucía hablando con alguien. Estaba sentada en el piso, de espaldas a mí, con la cabeza inclinada como si escuchara. Le llamé. Se viró hacia mí y preguntó qué pasaba. «¿Con quién estabas hablando?», le pregunté. «Con la señora», dijo Lucía con toda la naturalidad del mundo. «¿Qué señora?». «La señora que viene por las noches, la que huele a flores». Me helé. Le pregunté cómo se veía esta señora. Lucía pensó un momento y luego dijo, «Es alta. Tiene el pelo muy largo y los ojos muy oscuros. Se viste de blanco». Le pregunté si la veía en ese momento. Lucía miró al rincón de la habitación, justo detrás de donde yo estaba parada, y asintió con la cabeza. Me volví inmediatamente. No había nadie. El rincón estaba vacío, pero el aire ahí se sentía diferente, más frío, y había un olor, muy faint, de flores. Un olor dulce que no encajaba con el ambiente marino de la casa. Esa noche no dormí bien. Durante los días que siguieron, los eventos se fueron acumulando, siempre pequeños, siempre en la frontera entre lo que podría ser coincidencia y lo que no. Las puertas de la casa aparecían abiertas cuando yo las había cerrado. No de golpe, no como si alguien las abriera con fuerza. Simplemente estaban abiertas cuando yo llegaba a un cuarto, como si alguien hubiera entrado calmadamente y la hubiera dejado abierta detrás. El espejo del baño empezó a empañarse de una manera extraña. No el tipo de vapor que se produce cuando te duchas. Empañaba en la forma de dedos, como si alguien hubiera puesto las manos contra el vidrio desde adentro. Patrón claro. 5 dedos extendidos presionando contra la superficie. Siempre del mismo tamaño, siempre en el mismo lugar. Los niños empezaron a dormir mal. Santiago me dijo que escuchaba pasos en el pasillo por las noches, pasos suaves, descalzos, que se detenían justo frente a la puerta de su cuarto. Lucía siguió hablando con la señora. Cada mañana cuando le preguntaba qué hablaban, me respondía lo mismo. Me cuenta cuentos. Fui a ver a doña Consuelo, le pregunté directamente si sabía algo sobre la casa donde vivía, sobre su historia. Doña Consuelo me invitó a sentarme. Me hizo un café, y con una expresión seria me dio la historia. La casa había sido habitada por una familia durante muchos años, una madre y sus 3 hijos. El padre había muerto hacía mucho tiempo. La madre, una mujer llamada Esperanza, vivió sola con los niños hasta que los hijos crecieron y se fueron. Después de eso, Esperanza quedó sola en la casa durante varios años más. Doña Consuelo hizo una pausa. Esperanza murió sola, dijera. Nadie sabe exactamente cuándo. Cuando los vecinos notaron que no la habían visto por varios días, llamaron a la policía. La encontraron en la casa, en el jardín, debajo del árbol de mango. Tragué saliva. Dicen que lleva mucho tiempo ahí, continuó doña Consuelo. Varias semanas al menos. Nadie la visitaba, nadie la buscó. Le pregunté cuándo pasó eso. Hace unos 8 años. Le pregunté si alguien más había vivido en la casa después de Esperanza. Doña Consuelo me miró con una expresión que traté de no leer demasiado. Han vivido 2 familias. Una se fue después de un mes, la otra duró 3 semanas. ¿Por qué se fueron?, pregunté. Doña Consuelo no respondió directamente, solo dijo, «Tú eres la primera que se quedó tanto tiempo». Me fui a la casa esa tarde con un peso en el estómago. Miré el jardín desde la ventana. El árbol de mango estaba ahí, grande, tranquilo.
con sus hojas moviéndose suavemente con el viento marino. Un lugar hermoso, un lugar donde, según doña Consuelo, Esperanza había muerto sola, sin que nadie la echara de menos durante semanas. Esa noche resolví prestarle atención a lo que estaba pasando. No con miedo exactamente, sino con una atención que no había tenido antes. Si algo estaba en la casa, necesitaba entender qué era y por qué estaba. A las 2 de la mañana me despertó un sonido. No un sonido fuerte, un sonido suave, repetitivo, como alguien caminando despacio por el pasillo. Pasos ligeros, descalzos, que recorrían el corredor de un extremo al otro. Me levanté de la cama y me asomé a la puerta. El pasillo estaba oscuro. La única luz venía de la pequeña lámpara de noche que tenía encendida cerca del baño. No vi a nadie, pero el olor estaba ahí. El olor de flores, dulce, penetrante, imposible de ignorar. Y había algo más, debajo del olor de flores, algo más antiguo, más pesado, un olor que no quería identificar. Me quedé en la puerta, sin moverme, escuchando. Los pasos se detuvieron frente a la habitación de los niños, y entonces escuché algo que me hizo cerrarse los ojos con fuerza. Una voz, suave, casi un susurro. Una voz de mujer que hablaba muy bajito, como si estuviera contando un cuento. No podía entender las palabras, solo el tono. Un tono gentil, maternal, como el que usas cuando quieres que un niño se duerma. Esperé. Escuché durante varios minutos. La voz continuó, suave y constante, hasta que eventualmente se fue apagando, como si la persona que hablaba se alejara lentamente sin que yo escuchara sus pasos retirarse. A la mañana siguiente revisé a los niños. Ambos estaban durmiendo profundamente, más profundo de lo normal. Cuando los desperté para ir a la escuela, Santiago me dijo que había tenido el mejor sueño de su vida. Me contó un cuento muy bonito, dijera, todavía medio dormido. ¿La señora?, pregunté. Santiago abrió los ojos y me miró con sorpresa. ¿Tú también la conoces, mamá? Los eventos continuaron durante las siguientes semanas. Se fueron intensificando poco a poco. La señora, como los niños la llamaban, estaba más presente cada día. Lucía la veía con más frecuencia. Santiago la escuchaba. Yo la sentía. Un día llegué al jardín y encontré flores. Flores reales, physically en el jardín, que no estaban ahí la mañana anterior. No estaban plantadas en la tierra. Estaban simplemente ahí, colocadas con cuidado sobre el suelo debajo del árbol de mango. Un ramo pequeño, de flores blancas que no reconocí. Olían exactamente como el olor que yo sentía en la casa por las noches. ¿Por qué te quedaste?, dijera. Le respondí sin pensar, con una voz que yo misma no reconocí. Porque mis hijos están contentos aquí. Ella se quedó en silencio por un momento. Luego, con una expresión que cambió sutilmente, de soledad a algo más cercano a la comprensión, dijo: los niños siempre ven lo que los adultos no pueden ver. Y luego sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero real. Después de esa noche, las cosas en la casa cambiaron. No para peor, para diferente. Los eventos no desaparecieron, pero se volvieron menos alarmantes. Los pasos seguían por las noches, pero ya no me despertaban con tanta frecuencia. El olor de flores quedó, pero se convirtió en algo familiar, casi reconfortante. Los niños siguieron hablando con Esperanza, como la llamaban ahora, todos. Lucía le contaba de la escuela. Santiago le leía cuentos en voz alta antes de dormir. Un día, cuando Lucía me preguntó si Esperanza podía quedarse forever, le dije que sí, que podía quedarse todo el tiempo que quisiera. Esa misma semana las flores aparecieron de nuevo debajo del árbol. Pero esta vez no estaban solo en el jardín. Estaban en la mesa del comedor, en el windowsill de la sala, en la entrada de la casa, en todos los lugares que Esperanza frecuentaba en su vida. Yo no tengo miedo de Esperanza. Nunca la tuve, aunque al principio me hubiera mentido si dije lo contrario. Pero hay algo que sí me genera inquietud, y es esto. Lucía, la menor, empezó a hablar de otra cosa. Hace unos días, cuando le pregunté sobre Esperanza, Lucía se quedó un momento callada, y luego dijo: Esperanza ya no viene sola, mamá. Le pregunté qué quiso decir. Viene otra persona con ella,
Una persona que no habla, una persona que Esperanza no quiere que yo vea. Le pregunté cómo la describía esta otra persona. Lucía se quedó callada durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, no me miró. Es grande, dijera, muy grande, y no tiene cara. Desde ese día, el olor de flores en la casa se ha mezclado con otro olor, un olor que no es de flores, un olor que no sé describir pero que hace que cuando lo percibo, quiera salir de la casa inmediatamente. Esperanza sigue viniendo, los niños siguen durmiendo tranquilos, pero yo no duermo bien desde hace 3 semanas, porque cada noche, cuando me quedo despierta escuchando, puedo sentir 2 presencias en el jardín, una que conozco, una que no, y la segunda está acercándose. Así termina la historia de Isabel. Me dijo que sigue en esa casa, que no tiene planes de irse todavía, pero que cada noche mira el jardín con una mezcla de atención y temor que antes no sentía. Lo que me impacta de esta historia es esa capa final, esa idea de que detrás de algo que parece casi tranquilo puede haber algo mucho más grande que nadie ha visto todavía. Si esta historia te generó escalofrío, o si alguna vez has sentido que no eras la única presencia en tu hogar, deja tu comentario abajo. Estas son las historias que me dan ganas de seguir leyendo. Que descansen bien esta noche. Nos escuchamos pronto. ¿Alguna vez llegaste a un lugar que desde el primer momento sintiste que no te quería ahí? No de manera hostil ni violenta, sino de esa forma silenciosa, como cuando entras a un cuarto y algo en el aire te dice que estás de más. Eso fue exactamente lo que sintió Isabel desde el primer día que llegó a la vereda donde iba a enseñar. Isabel tiene 28 años, es maestra, y me escribió desde un municipio del sur de Colombia hace poco más de un mes. Su mensaje era largo, muy detallado, y se notaba que lo había guardado adentro durante mucho tiempo. Si tú también tienes algo guardado que quisieras que narrara aquí, escríbeme. Ahora, déjame contarte lo que le ocurrió a Isabel durante el semestre que pasó viviendo al borde del monte, y por qué nunca volvió a caminar sola después del atardecer. Nunca pensé que terminaría pidiendo traslado antes de que terminara el año. Cuando me asignaron la plaza en la vereda La Oscurana, leí el nombre en el papel y sentí algo que no supe nombrar bien en ese momento. No exactamente miedo, más bien una incomodidad, como cuando uno pronuncia una palabra que no le suena del todo bien aunque no sepa por qué. La Oscurana. Le pregunté a la coordinadora de la Secretaría de Educación si ese era el nombre oficial o un apodo. Ella me dijo que era el nombre oficial, que así aparecía en todos los mapas desde hacía más de 100 años y que no me preocupara, que era una vereda tranquila, que la escuela era pequeña pero estaba en buen estado, que los padres de familia eran colaboradores. Firmé los papeles, empaqué mis cosas, me fui. La vereda quedaba a 2 horas del casco urbano del municipio por una carretera destapada que la ranchera pública recorría 3 veces a la semana. Lo que no estaba en los papeles era que la escuela quedaba a otros 20 minutos a pie desde donde la ranchera dejaba a los pasajeros, por un camino de herradura que bordeaba el monte. Lo supe cuando llegué y le pregunté al conductor cómo llegaba. Él señaló hacia el monte y me dijo, por ese camino, siga derecho y no se desvíe. Esas últimas 4 palabras me las dijo con un énfasis que no pegaba con el tono casual del resto de la indicación. No las aclaró. Se fue. La escuela era exactamente como me habían descrito. Pequeña, de paredes de bloque sin pintar, techo de zinc, 2 aulas y una pequeña habitación en la parte de atrás que funcionaba como vivienda para el docente. La directora se llamaba Sofía, tenía unos 40 años, cara amable y manos siempre ocupadas en algo. Me recibió con tinto y me mostró el lugar con eficiencia, como quien ya ha recibido a varios maestros de ciudad que llegan con cara de susto y se van antes de que termine el primer mes. Le pregunté cuántos estudiantes había. Me dijo que 19, de primero a 5º grado, todos en el mismo salón con ella mientras yo atendía el otro grupo. Le pregunté cuántos maestros habían pasado por esa plaza en los últimos años. Ella me miró un momento antes de responder. Algunos. No agregó nada más y yo decidí no preguntar tampoco. La primera semana fue normal.
Los niños eran tímidos al principio pero curiosos. Y para el tercer día ya me hacían preguntas que me costaba responder y me traían frutas y mazorcas que sus madres enviaban como bienvenida. El camino de herradura lo hice 2 veces al día, mañana y tarde, y el monte a los lados era denso y verde y olía a tierra húmeda y a algo floral que no lograba identificar. En las tardes, cuando regresaba al pueblo a hacer las compras que necesitara antes de que cerrara la tienda, el camino se hacía diferente bajo la luz baja del atardecer. Las sombras entre los árboles eran más profundas. Los sonidos del monte cambiaban de registro, pero me decía que era solo el efecto de la hora, que era natural que un camino de bosque se sintiera diferente de noche que de día, y seguía caminando. Fue la segunda semana cuando empecé a notar las cosas pequeñas. La primera fue el silencio. No el silencio cómodo que uno asocia con el campo, sino un silencio súbito y total que caía sobre el camino en ciertos momentos, como si todo lo que vivía en el monte hubiera decidido callarse al mismo tiempo. Pájaros, insectos, el viento entre las hojas, todo cortado de golpe, durante 30 o 40 segundos, y luego retomado de manera gradual. Ocurrió 3 veces esa semana, siempre en el mismo tramo del camino, justo donde un árbol enorme de raíces expuestas marcaba una curva. La segunda cosa fue más difícil de racionalizar. Una mañana, al llegar a la escuela, encontré en el escalón de entrada una pequeña figura hecha de ramas trenzadas. Era tosca, pero deliberada. Tenía forma humana, con extremidades atadas con fibra vegetal y lo que parecía ser pelo humano enredado en la parte superior. No era pelo animal, era liso y oscuro, del tipo que tienen los niños de la zona. Le pregunté a Sofía si sabía qué era eso. Ella lo miró durante un segundo con una expresión que no pude leer bien. Luego lo recogió y lo tiró detrás de la escuela sin decir nada. Le insistí. ¿Qué era? Ella me dijo. Cosas del monte. No le pare bolas. Esa respuesta me pareció insuficiente, pero el tono con que la dijo me dejó claro que no iba a obtener más información por esa vía. Le pregunté a los niños de manera casual durante una clase si sabían a qué animales del monte había que tenerles cuidado. Varios contestaron: serpientes, avispas, el toro de la finca de Don Fermín. Luego, una niña de 3er grado que se llamaba Paola y que tenía los ojos más serios que he visto en una criatura de 8 años, dijo sin que nadie le preguntara directamente: ¿y a los duendes? Los otros niños se callaron de una manera que no parecía la reacción normal ante una respuesta curiosa, sino algo más parecido a la deferencia. Le pregunté a Paola qué sabía de los duendes. Ella me dijo que viven en el monte, que si uno los mira, siguen a uno a la casa, y que le jalan el pelo a las niñas de trenzas. Se tocó sus propias trenzas al decirlo. Noté que todos los niños tenían el pelo corto o recogido con mucho cuidado. Esa tarde, de regreso por el camino de herradura, empujé los pensamientos sobre duendes y figuras de ramas hacia un rincón de mi mente y me dije que eran leyendas locales, parte de la cultura de la zona, del tipo de historias que se transmiten de generación en generación para mantener a los niños cerca de casa. Lo mismo que el coco o el hombre del costal. Creencias que no merecían que yo, con mis estudios de pedagogía y mi mentalidad urbana, les diera más peso del que tenían. Pero en ese mismo momento, justo al pasar por el árbol de raíces expuestas, cayó el silencio. Esta vez duró más, tal vez 1 minuto completo, y durante ese minuto, en el monte a mi izquierda, a unos 10 metros entre los árboles, escuché algo que no había escuchado antes. Una risa. No de adulto. Era aguda, corta, como la risa de un niño pequeño que se ríe de algo privado. Y venía de adentro del monte, donde no había ningún camino y donde no debería haber ningún niño a esa hora. Caminé más rápido sin correr, que era la instrucción tácita que el cuerpo se da a sí mismo en esos momentos para no admitir que tiene miedo. Llegué a la tienda. Compré lo que necesitaba. Regresé a la escuela por el camino con la luz todavía suficiente para ver bien. No escuché nada más. Esa noche le escribí a mi mamá por el chat. Le pregunté si recordaba historias de duendes de cuando era niña. Ella me respondió con varios audios entusiastas sobre el duende que supuestamente había asustado a una vecina del barrio cuando ella tenía 12 años. No era exactamente la información que yo buscaba,
pero el sonido de su voz me ayudó a dormir. La tercera semana empezaron los sueños. No eran pesadillas en el sentido convencional. No había persecuciones ni monstruos. Era siempre el mismo escenario. El camino de herradura, de noche, con una luz que no tenía fuente identificable. Una especie de claridad gris que lo cubría todo. Yo caminaba por ese camino y sabía, con esa certeza que solo tienen los sueños, que no debía detenerme. Y en el monte, a los dos lados, había presencias que no veía directamente pero que percibía en la periferia, como manchas que se movían entre los árboles al ritmo de mis pasos. Nunca llegaba a ningún destino en el sueño, solo caminaba, y las presencias me seguían. Me despertaba siempre antes del amanecer, con la sensación de que el cuarto estaba frío a pesar del calor que hacía en la zona, y con un olor en el aire que tardé varios días en identificar. Era el mismo olor floral del camino, el que no había logrado nombrar, pero más concentrado, como si alguien hubiera entrado al cuarto cargándolo en la ropa. Un día, al revisar mi pelo por la mañana, encontré un nudo. No del tipo que se hace cuando uno se mueve mientras duerme. Era un nudo deliberado, apretado, en un mechón específico, como el que se hace intencionalmente con los dedos. Me lo deshice con dificultad. Al día siguiente había otro, en un mechón diferente. Me recogí el pelo antes de dormir. A la mañana siguiente el recogido estaba deshecho y había 2 nudos nuevos. Fui a hablar con Sofía. Esta vez ella sí me contestó, pero nos sentamos afuera, bajo el alero de la escuela, y habló en voz baja aunque no había nadie cerca. Me dijo que los duendes de ese monte eran algo que los habitantes de la Oscurana conocían desde siempre, que había familias que llevaban generaciones conviviendo con ellos siguiendo ciertas reglas: no entrar al monte después del atardecer, no imitar sus risas ni silbarles, no mirar directamente hacia los árboles cuando se escuchara movimiento. Me dijo que los duendes tenían especial interés por las mujeres jóvenes de pelo largo, que les jalaban el pelo mientras dormían como forma de llamar la atención, y que si uno respondía a ese llamado, si uno los buscaba en el monte en lugar de ignorarlos, las cosas podían complicarse. Le pregunté qué significaba complicarse. Ella dijo que lo siguen a uno a donde vaya, que uno empieza a escucharlos también cuando no está cerca del monte, y que si uno entra al monte de noche buscándolos, a veces no sale. Le pregunté si ella los había visto. Ella me miró directo a los ojos y dijo: yo nací aquí, aprendí las reglas desde niña, usted llegó hace 3 semanas y ya la están notando. Luego se paró y entró al salón como si la conversación hubiera terminado. Esa misma tarde, al salir de la escuela en dirección al pueblo, me encontré en el camino a un hombre anciano que yo no había visto antes. Estaba sentado en una piedra al borde del camino, con un sombrero de paja y un machete cruzado sobre las rodillas, mirando el monte con la expresión de alguien que lleva mucho tiempo mirando la misma cosa. Me saludó cuando pasé y me llamó por mi nombre, aunque yo no me lo había dicho. Le pregunté cómo sabía mi nombre. Él dijo: todo el mundo sabe quién es la maestra nueva. Se presentó como don Aurelio. Me preguntó si tenía problemas para dormir. Le dije que sí. Él asintió como si lo esperara. Me dijo que se quedara un momento y escuchara lo que quería decirme. Don Aurelio me contó lo que ningún documento de la Secretaría de Educación mencionaba sobre la Oscurana, que el nombre venía de las primeras familias que se habían asentado ahí, que lo llamaron así porque el monte que bordeaba la vereda tenía una oscuridad particular incluso de día, una densidad que la luz no penetraba del todo, que en ese monte vivía algo que los viejos llamaban simplemente lo del monte, que podía tomar la forma de animales o de niños pequeños para acercarse a las personas, y que tenía especial apetencia por los recién llegados, por quienes no conocían las reglas, que había una mujer que vivía en el borde del monte, más adentro del camino oficial, que era la única persona que había aprendido a hablar con eso del monte, y que cuando las cosas se complicaban para alguien, esa mujer podía ayudar. Le pregunté quién era esa mujer. Don Aurelio dijo su nombre en voz tan baja que apenas lo escuché. Transito. Me dijo que no era exactamente una persona del pueblo, que llevaba en ese borde del monte más años de los que nadie podía recordar, y que ir a verla de noche era mala idea, pero que de día podía encontrarla siguiendo el camino oficial un trecho más allá de donde terminaba, hacia donde los árboles comenzaban a cerrarse.
que si yo quería que las cosas volvieran a la normalidad, que los nudos en el pelo y los sueños y la risa entre los árboles se detuvieran, quizás valía la pena ir. Me fui a la tienda, hice mis compras, regresé a la escuela. Esa noche los sueños fueron más intensos. Las presencias en el monte del sueño estaban más cerca del camino. Ya no solo se movían entre los árboles, sino que se detenían en el borde, justo donde empezaba la oscuridad y terminaba la luz gris, y me miraban. No podía ver sus caras, solo sus siluetas, pequeñas, de la altura de niños de 5 o 6 años, con una rigidez en la postura que no era infantil para nada. Me desperté a las 4 de la mañana. El cuarto olía intensamente a ese perfume del monte, y en el silencio de esa hora, con toda claridad, escuché desde afuera de la ventana, a pocos metros, la risa, la misma del camino, aguda, corta, repetida 2 veces. Me quedé inmóvil en la cama hasta que amaneció. Al día siguiente, un sábado, no había clases. Le dije a Sofía que iba a caminar por el camino un rato. Ella me preguntó hasta dónde. Le dije que quizás hasta donde llegaba el camino oficial. Ella me miró durante un segundo y me dijo, ¿va a buscar a Transito? Le dije que quizás. Ella asintió con una lentitud que me pareció resignada. Me dijo, vaya de mañana, antes del mediodía, y no acepte nada de comer ni de beber que ella le ofrezca. Le agradecí. Ella no dijo nada más. Salí a las 8 de la mañana. El camino estaba bañado de luz y los pájaros sonaban con normalidad, y el monte olía a tierra mojada de la lluvia de la noche anterior. Me dije que era un lugar hermoso, que bajo circunstancias normales sería un caminante de esos que buscan exactamente esto: silencio y verde y aire limpio. Pasé el árbol de raíces expuestas. No hubo silencio súbito. Seguí, más allá de donde terminaba el camino oficial, había un sendero angosto, apenas marcado, que se adentraba entre los árboles. Lo seguí durante 10 minutos, con la luz filtrándose entre el follaje en rayos oblicuos que hacían el espacio dentro del monte más claro de lo que hubiera esperado. Y entonces vi el rancho. Era pequeño, de madera oscura, con el techo cubierto de musgo. Tenía un corredor angosto con un par de sillas de cuero seco, y en una de esas sillas, como si me hubiera estado esperando, estaba una mujer. Era muy vieja, de esas vejeces que no tienen edad precisa, que podrían ser 80 años o 120. Tenía el pelo blanco recogido en trenzas, lo cual me pareció significativo, aunque no hubiera podido decir por qué. Sus ojos eran de un color claro que no pegaba con el tono oscuro de su piel, un color entre gris y verde que la luz del monte volvía extraño. Me miraba con la misma expresión de don Aurelio al borde del camino, sin sorpresa. Me dijo, Isabel. No como pregunta, sino como confirmación. Le dije que sí. Le dije que me habían dicho que ella podía ayudarme. Ella me indicó que me sentara en la otra silla. Me acordé de lo que me había dicho Sofía y cuando ella se movió hacia adentro del rancho, supuse que para traer algo. Le dije que no quería nada, que había tomado desayuno. Ella volvió sin traer nada. Se sentó y me preguntó qué había visto y escuchado. Le conté todo. Los silencios en el camino, la figura de ramas, la risa entre los árboles, los nudos en el pelo, los sueños, la risa afuera de la ventana. Ella escuchó sin interrumpirme, con las manos sobre las rodillas y los ojos en algún punto entre mis ojos y el monte detrás de mí. Cuando terminé, guardó silencio durante un rato que se me hizo largo. Luego me dijo que lo del monte ya me había marcado, que cuando algo del monte marca a alguien, especialmente a una recién llegada, necesita o que esa persona se vaya, o que alguien negocie por ella, que irse sin hacer nada significaba llevárselos consigo, que no se quedaban en el monte, sino que seguían, que en la ciudad los confundían con sueños o con estrés o con problemas de salud mental, pero que no se iban. Y que quedarse sin hacer nada tampoco era opción, porque el interés aumentaba con el tiempo. Le pregunté qué implicaba negociar. Ella me explicó con la paciencia de quien ha explicado lo mismo muchas veces, que lo del monte no era maligno en el sentido en que la gente lo entendía, que no quería hacerle daño, sino que funcionaba como una atención sostenida, como cuando un animal del campo se acostumbra a una persona y empieza a seguirla. Que la negociación era simple,
Yo tenía que dejarle algo en el borde del monte, algo que fuera mío, algo personal, y eso funcionaba como un límite, como decirle que hasta ahí llegaba mi espacio y que respetara ese borde, que ella me acompañaría al árbol de raíces expuestas, que era el punto donde lo del monte había empezado a notarme y que yo tenía que dejar el objeto sin mirar hacia el monte mientras lo hacía. Le pregunté qué tipo de objeto. Ella dijo, algo que use cerca del cuerpo, que tenga su olor. Llevaba puesta una pulsera de hilo que me había dado mi mamá cuando me gradué de la universidad. La había usado sin quitármela durante 4 años. Le mostré la pulsera. Transito la miró y asintió. Caminamos juntas de regreso por el sendero hacia el camino oficial. Ella caminaba con un bastón de madera oscura y un paso que no era lento pero tampoco era el que yo habría esperado de alguien de su edad. No hablamos durante el trayecto. Cuando llegamos al árbol de raíces expuestas, ella se detuvo a unos metros del árbol y me indicó que me acercara yo sola. Me dijo en voz baja, ponga la pulsera en una raíz, no mire hacia el monte y no diga nada mientras lo hace. Me acerqué al árbol. El olor del monte era intenso ahí, esa mezcla de húmedo y floral que ya conocía de cerca. Me agaché y puse la pulsera sobre una raíz que sobresalía del suelo como un arco. La tierra debajo estaba blanda y oscura. Mantuve los ojos en mis manos y en la raíz y en la tierra. No miré hacia el monte, pero escuché. Fue el silencio primero, el de siempre, ese corte total. Y luego, durante ese silencio, algo que se acercó. No lo vi, solo lo escuché. Pasos en las hojas secas del suelo del monte, ligeros, irregulares, como los de alguien que no pesa mucho. Se detuvieron a pocos metros de donde yo estaba, y hubo una respiración, apenas audible, curiosa. Me levanté. Caminé de regreso hacia Transito sin correr, con toda la calma que pude reunir. Ella me miró cuando llegué a su lado y dijo, bien. Empezamos a caminar de regreso hacia la escuela. No hubo silencio súbito durante ese trayecto. Los pájaros sonaron todo el camino. Esa noche dormí diferente, profundo, sin sueños, o si los hubo no los recuerdo. El cuarto no olía a nada extraño. Por la mañana revisé mi pelo, sin nudos. Pasó una semana. Después otra. El camino de herradura fue solo un camino. El monte a los lados fue solo monte. Los niños seguían cuidando su pelo. Las madres seguían enviando frutas como agradecimiento. Y Sofía me miraba de vez en cuando con una expresión que yo aprendí a interpretar como ¿todo bien? Y a la cual yo respondía asintiendo. No fui a buscar a Transito de nuevo. No sé si eso fue lo correcto. A veces pienso que debería haberle hecho más preguntas, que había cosas que ella sabía y que no me dijo porque no me las pregunté. ¿Quién era exactamente? ¿Cuánto tiempo llevaba en ese borde del monte? ¿Qué había negociado ella misma para quedarse ahí todos esos años sin que nada del monte la molestara? A finales de ese semestre pedí el traslado, no por miedo, o no solo por eso. Fue porque la oscurana me pedía un tipo de atención y una adaptación que yo no estaba segura de poder sostener. Hay personas que nacen en esos lugares y aprenden sus reglas desde niños y las llevan en el cuerpo de manera natural. Yo no era esa persona, y mejor reconocerlo a tiempo que quedarse hasta que algo que uno no entiende del todo decida que ya lleva suficiente tiempo mirando. Mi traslado fue aprobado para el siguiente año lectivo. La última vez que caminé por el camino de herradura miré el árbol de raíces expuestas al pasar. La pulsera ya no estaba ahí. Supongo que se la llevó el agua o el viento o que algún animal la encontró. O quizás algo más se la llevó. No quiero saber cuál de las 3 opciones es la correcta. Eso es todo lo que puedo contar. O todo lo que estoy dispuesta a contar por ahora. Y ahí termina el testimonio de Isabel. Me escribió al final del mensaje que aún extraña a los niños de la oscurana, especialmente a Paola, la de los ojos serios que sabía más de lo que debería saber una niña de 8 años. Lo que más me queda de su historia es esa imagen de algo del monte que simplemente te nota, sin maldad, como una atención que nadie pidió y que no sabe cómo apagarse sola. Si conoces historias de tu región sobre duendes, entidades del monte o lugares con reglas que nadie escribió pero todos respetan, cuéntamelas en los comentarios. Me encanta cuando comparten ese tipo de relatos. Que tengas una noche tranquila y si vives cerca de un bosque, ya sabes,
No mires entre los árboles cuando escuches movimiento. Nos escuchamos pronto. Quiero compartir el testimonio de un oyente que firma como Rodrigo, desde Perú. Me escribió que esto le ocurrió cuando tenía 19 años, durante unas vacaciones en el pueblo donde nació su madre. Me dijo que durante años intentó olvidarlo y que escribirlo fue la primera vez que lo puso en palabras completas. Si tienes algo parecido que llevas cargando solo, ya sabes que aquí hay espacio para contarlo. Esto es lo que Rodrigo vivió el verano que conoció al hombre del camino. Tenía 19 años y era de esas personas que no le tienen miedo a nada porque todavía no han visto suficiente. Lo digo sin orgullo, es simplemente lo que era. Estudiaba el primer año de ingeniería, vivía en Lima y tenía esa confianza sin base que da no haber encontrado todavía algo que te la quite. Mis amigos me decían que era temerario, mi madre me decía que era imprudente. Yo pensaba que los dos estaban equivocados. Ese verano fui a pasar 3 semanas en Huayco Viejo, que así llamaré al pueblo donde mi madre había nacido y donde todavía vivían parientes que yo conocía apenas, porque el traslado a Lima había ocurrido cuando ella era muy joven y los vínculos con ese lugar se habían mantenido pero a distancia. Fue mi madre quien me propuso el viaje. Dijo que quería que conociera de dónde venía la familia, que los parientes preguntaban por mí, que el aire de la sierra me haría bien después de un año encerrado en la ciudad. Yo fui con la actitud de alguien que hace un favor. Llegué en bus, un viaje largo que terminó en un pueblo pequeño encaramado en una ladera a más de 3000 metros de altura, las casas de adobe, las calles de tierra, el frío seco de la altura que ningún abrigo de la ciudad está realmente preparado para recibir. Mi tía Graciela, hermana de mi madre, me esperaba en la plaza con esa calidez particular de la gente que vive lejos de la ciudad y que cuando recibe visita lo hace de verdad, sin reservas. Los primeros días fueron tranquilos. Me acostumbré al frío, a la altura que al principio me dejaba sin aliento al subir cualquier cuesta, a los horarios distintos, al silencio de las noches que en Lima nunca existe. Me cayeron bien los parientes. La comida era buena. El paisaje era de esos que hacen que uno entienda por qué la gente se queda en ciertos lugares. Fue al 4.º día que escuché hablar del camino de la quebrada. Estaba en la cocina de mi tía Graciela cuando 2 vecinas que habían venido a visitarla mencionaron que habían visto a alguien caminando por ese camino la noche anterior, tarde, cuando nadie debería estar ahí. Las 2 mujeres hablaban en voz baja, con esa seriedad particular que tiene la gente cuando describe cosas que le preocupan de verdad. ¿Qué camino es ese?, pregunté. Las 2 mujeres me miraron. Mi tía Graciela me miró también. El que baja por la quebrada hacia el río, dijo mi tía, pero tú no tienes nada que hacer por ahí. ¿Por qué? Porque de noche ese camino no es para andar, dijo una de las vecinas, una señora llamada Doña Carmen, que tenía la expresión permanente de alguien que ha visto demasiadas cosas malas y que preferiría no ver más. ¿Qué tiene de malo? Doña Carmen me miró con esa paciencia que tiene la gente mayor cuando le explica algo a alguien joven que saben que no va a entender del todo. Hay un hombre que camina por ese camino de noche, dijo, desde hace muchos años. Nadie sabe desde cuándo exactamente. Los viejos del pueblo lo conocen, sus padres lo conocían. Siempre ha estado ahí. ¿Un hombre real? Eso es lo que parece, dijo Doña Carmen, hasta que te acercas. Le pregunté qué quería decir con eso. Mi tía Graciela puso una taza de té frente a mí con más fuerza de la necesaria. Rodrigo, dijo, hay cosas en este pueblo que son de este pueblo y que la gente de afuera no entiende. No porque sean tontas, sino porque no han crecido con ellas. Te pido que hagas caso y que no vayas al camino de la quebrada de noche. Cambié el tema, pero guardé la información. Esa noche, tumbado en el cuarto que me habían asignado, con el frío de la sierra colándose por la ventana y el silencio completo del pueblo dormido, pensé en el hombre del camino,
en esa forma en que las advertencias que no se explican bien se instalan en la mente de alguien de 19 años que todavía no ha aprendido que hay advertencias que merecen obedecerse sin entender del todo por qué. Al día siguiente pregunté a mi primo Sebastián, que tenía mi edad y había crecido en el pueblo, sobre el camino de la quebrada. Sebastián era diferente a mí, más callado, más cuidadoso, con esa relación particular con el entorno que tiene la gente que creció en lugares donde la naturaleza está cerca y donde las historias antiguas forman parte del paisaje tanto como los cerros. ¿Te contaron del caminante?, dijo. Las vecinas de tu mamá. ¿Tú lo has visto? Sebastián me miró. Una vez, dijo, cuando tenía como 15 años. Fui con unos amigos al camino de noche, por hacernos los valientes. Lo vimos desde lejos. Y nos fuimos corriendo, dijo, sin ningún drama, como si eso fuera la única respuesta razonable. No volvimos. ¿Qué vieron exactamente? Sebastián tardó en responder. Un hombre caminando por el camino, en la dirección del río, de espaldas. Lo que pasa es que el camino en ese tramo va recto, sin curvas, y nosotros lo veíamos desde arriba, desde donde el camino dobla. Estuvimos mirando durante un rato. El hombre caminaba, seguía caminando, y no avanzaba. ¿No avanzaba? Caminaba y caminaba, pero no llegaba a ningún lado, como si el camino debajo de él se moviera al revés. Sebastián hizo una pausa. Después de un rato dejó de caminar y se quedó quieto, y lentamente se giró. No completamente, solo lo suficiente para que supiéramos que sabía que estábamos ahí, y en ese momento nos fuimos. Eso debería haber sido suficiente para mí. No lo fue. Esa noche, cuando la casa ya dormía y el pueblo estaba completamente en silencio, me puse el abrigo, tomé la linterna pequeña que llevaba en la mochila, y salí. El camino de la quebrada era fácil de encontrar. Salía del extremo sur del pueblo y bajaba por la ladera siguiendo el borde de la quebrada, entre peñascos y arbustos bajos que de día tenían un aspecto ordinario y que de noche, con solo la luz de la luna, tenían las sombras alargadas y formas ambiguas de la vegetación nocturna. Caminé durante unos 20 minutos. El frío era más intenso fuera del pueblo, con el viento que bajaba del cerro y que olía a tierra y a algo mineral que no supe identificar. La linterna iluminaba el camino delante de mí, pero creaba una oscuridad más densa en los bordes. Ese efecto de túnel que hace que cualquier movimiento lateral parezca más amenazante de lo que es. No vi nada durante los primeros 20 minutos. El camino era el camino. La quebrada a mi derecha era un sonido más que una imagen. El agua que corría abajo, invisible en la oscuridad. Entonces vi al hombre. Estaba adelante en el camino, a unos 50 metros de distancia, de espaldas a mí. Era una figura de tamaño normal, con ropa oscura, caminando en la dirección del río tal como Sebastián había descrito. Caminaba con la postura ligeramente encorvada de alguien mayor o de alguien cansado. Me detuve. Lo observé. Caminaba, seguía caminando, y después de un minuto entendí lo que Sebastián había intentado describirme. El hombre avanzaba sus pasos, pero la distancia entre él y yo no cambiaba. Seguía a 50 metros, aunque sus piernas se movieran con regularidad. Apagué la linterna. En la oscuridad, con solo la luz de la luna, la figura era más visible de lo que esperaba. Había algo en ella que absorbía la luz de forma diferente al entorno, una densidad visual que hacía que destacara contra el fondo del camino oscuro. El hombre se detuvo. El silencio que siguió era absoluto. El viento había parado. El sonido del agua de la quebrada había desaparecido también, o yo lo había dejado de escuchar. No sé exactamente cuál de las dos cosas. La figura empezó a girarse, despacio, con esa lentitud deliberada que tienen los movimientos que quieren ser vistos. No se giró completamente, igual que le había pasado a Sebastián. Se giró lo suficiente para mostrar el perfil. En la luz de la luna, el perfil no era el de una persona. No voy a describir en detalle lo que vi, porque hay imágenes que describirlas con demasiada precisión les da una permanencia que prefiero que no tengan. Lo que puedo decir es que el ángulo de la cara no correspondía al ángulo de una cara humana, que las proporciones eran ligeramente incorrectas, de una forma que el ojo detecta antes que la mente,
que había algo en ese perfil que el cerebro reconoce como una advertencia antes de que puedas articular exactamente por qué. Me di vuelta y caminé de regreso al pueblo. No corrí. Sé que suena extraño, pero en ese momento correr me pareció la opción equivocada, como si correr fuera una señal, una reacción que algo estaba esperando. Caminé rápido, con la linterna apagada porque encenderla me parecía peor, usando la luz de la luna para mantenerme en el camino. No miré atrás. En algún momento, cuando ya debía estar a 10 minutos del pueblo, escuché pasos detrás de mí. No los pasos de alguien que corre para alcanzarme, los pasos de alguien que camina al mismo ritmo que yo, exactamente al mismo ritmo, como si mi paso fuera el modelo y los pasos de atrás fueran la copia. Seguí caminando, los pasos siguieron. Cuando llegué al extremo del pueblo, donde las primeras casas de adobe marcaban el fin del camino y el comienzo del espacio habitado, los pasos se detuvieron. Yo no me detuve, seguí hasta la casa de mi tía Graciela, entré, cerré la puerta y me quedé de pie en la cocina oscura durante un tiempo que no me di, escuchando el silencio del pueblo. No hubo nada más esa noche. A la mañana siguiente, en el desayuno, mi tía Graciela me miró de una forma que me dijo que sabía que había salido. No dijo nada en ese momento. Esperó a que Sebastián fuera a la escuela y los otros parientes se dispersaran en sus actividades, y entonces se sentó frente a mí con una taza de café, y me miró con la expresión de alguien que tiene algo que decir y que ha estado esperando el momento adecuado. ¿Lo viste?, dijo. Sí. ¿Te siguió? Escuché pasos hasta el borde del pueblo. Mi tía Graciela asintió lentamente, como si eso confirmara algo. ¿Qué es?, le pregunté. Ella sostuvo la taza con las dos manos y miró el café antes de responder. Nadie lo sabe con certeza, dijo. Los viejos del pueblo tienen versiones distintas. Algunos dicen que es alguien que murió en ese camino hace mucho tiempo y que no ha podido irse. Otros dicen que nunca fue una persona, que es algo que siempre ha estado en esa quebrada, algo que existía antes del pueblo. Hay quienes dicen que en tiempos anteriores, la gente de aquí tenía tratos con lo que vive en ciertos lugares, que a cambio de cosas les daban algo, y que lo que ves en ese camino es el recordatorio de uno de esos tratos. ¿Qué clase de tratos? Del tipo que no conviene saber demasiado, dijo mi tía. Lo que sí sabe todo el mundo aquí es que hay reglas. No ir al camino de noche es la principal. Mientras nadie lo busca, no pasa nada. El problema es cuando alguien lo busca. ¿Qué pasa cuando alguien lo busca? Mi tía me miró directamente. Depende de qué tan cerca te acercas, dijo, y de si te reconoce. ¿Qué significa que te reconozca? Significa que a partir de ese momento sabe quién eres, dijo. Que no tienes que ir al camino para que sepa dónde estás. El frío que sentí en ese momento no era del clima. ¿Y qué hago ahora? Mi tía se levantó y fue al armario de la cocina. Sacó algo de un estante alto, un manojo pequeño de plantas atadas con hilo rojo, del tipo que yo había visto colgar en algunas casas del pueblo sin preguntar para qué servían. Lo puso sobre la mesa frente a mí. Lo llevas contigo, dijo. No lo dejes en un cajón ni en la mochila, en el cuerpo, cerca, y mientras estés aquí no vuelvas a salir de noche solo. Y cuando me vaya a Lima, mi tía me miró con una expresión que mezclaba preocupación y algo parecido a la resignación. En Lima hay distancia, dijo. La distancia ayuda, pero no es garantía. Pasé el resto de las vacaciones en el pueblo sin salir de noche. El manojo de plantas lo cosí dentro del forro del abrigo, como me había indicado mi tía. No volví a ver al hombre del camino. Pero 3 noches antes de irme, entre el sueño y la vigilia, en ese estado en que la mente está medio dormida y medio consciente, escuché pasos afuera de la ventana de mi cuarto, pasos que caminaban sin llegar a ningún lado, al mismo ritmo que los del camino. Me quedé inmóvil con los ojos abiertos mirando el techo hasta que paró. No sé cuánto tardó. Cuando amaneció, salí a mirar la tierra afuera de la ventana. No había huellas. Volví a Lima al final de las 3 semanas. El manojo de plantas lo guardé en el cajón de la mesita de noche, no en el forro del abrigo como me había dicho mi tía, porque en Lima me pareció excesivo.
una concesión demasiado grande a algo que quería convencerme de que no era completamente real. Esa noche soñé con el camino de la quebrada, con la figura de espaldas que no avanzaba, con el perfil que se giraba despacio bajo la luz de la luna. La mañana siguiente saqué el manojo del cajón y me lo guardé en el bolsillo del pantalón. Sigo llevándolo, no en el bolsillo ya, porque después de 2 años se deshizo. Mi tía Graciela me mandó otro por correo, sin que yo se lo pidiera, con una nota breve que decía: sé que el anterior ya no sirve, cuídate. No he vuelto a soñar con el camino desde que tengo el nuevo. O al menos, no recuerdo haberlo soñado, que no es exactamente lo mismo. Hasta aquí llega el testimonio de Rodrigo. Me dijo al enviarlo que no sabe si lo que vio esa noche era lo que los viejos del pueblo describen, o algo diferente, y que ya dejó de necesitar saberlo. Creo que eso es sabiduría. Si alguna vez visitaste un lugar donde las reglas locales tenían más sentido del que querías admitir, cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te acompañó mientras descansabas, suscríbete para seguir escuchando más cada semana. Buenas noches. Nos escuchamos en la próxima. Esta historia me la envió un seguidor llamado Marcos, quien trabajó durante 1 año en una gasolinera de carretera en las afueras de Monterrey, México. Lo que me contó sobre sus turnos nocturnos es algo que cualquiera que haya trabajado solo de noche puede imaginar perfectamente. Y eso es precisamente lo que lo hace tan aterrador. Si alguna vez has trabajado solo en un turno nocturno y has sentido que algo no estaba bien, que había algo observándote desde la oscuridad, compártelo en los comentarios. Me fascina cómo los lugares más ordinarios pueden volverse completamente diferentes cuando cae la noche. Ahora, esta es la historia de Marcos, y lo que descubrió que visitaba la gasolinera cada madrugada. Siempre a la misma hora, siempre pidiendo lo mismo. Me llamo Marcos y trabajé en una gasolinera de carretera durante 11 meses. Era un trabajo horrible, pero necesitaba el dinero. Acababa de salir de la universidad, tenía préstamos estudiantiles que pagar, y conseguir empleo en mi área era casi imposible. Así que cuando vi el anuncio de despachador nocturno con buen sueldo, apliqué inmediatamente. La gasolinera estaba en la carretera a Saltillo, aproximadamente a 30 kilómetros de Monterrey. Era una de esas estaciones pequeñas de una sola marca, con 4 bombas, una tiendita y un baño. Durante el día había 2 empleados. Durante la noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana, estabas completamente solo. El dueño, don Raúl, era un señor de unos 50 años, serio pero decente. Cuando me contrató, me dio las instrucciones básicas: cómo operar las bombas, cómo manejar el efectivo, qué hacer en caso de emergencia. Me dio un radio para comunicarme con él si algo pasaba, aunque admitió que la señal era irregular en esa área. ¿Has trabajado solo de noche antes?, me preguntó. No, pero no tengo problema con eso. Él asintió, pero había algo en su expresión, una duda, una preocupación. Mira, Marcos, te voy a ser honesto. Es un trabajo solitario. Algunas noches no viene nadie durante horas. Y este tramo de carretera, a veces pasan cosas raras. ¿Qué tipo de cosas raras? Nada peligroso necesariamente, solo extraño. Clientes raros a horas raras. Si algo te hace sentir incómodo, confía en tu instinto. Cierra la tienda, quédate en la caseta de cobro y llama a la policía si es necesario. Pensé que estaba exagerando, que probablemente hablaba de borrachos o gente sospechosa. No le di mucha importancia. Mi primer turno fue un martes. Llegué a las 11 en punto. El chico del turno vespertino, Luis, me mostró rápidamente dónde estaba todo y se fue corriendo. Parecía ansioso por irse. Suerte, hermano. Fue todo lo que dijo antes de subirse a su moto y desaparecer por la carretera. Y entonces estuve solo. La gasolinera estaba iluminada por luces fluorescentes potentes que creaban un círculo de luz brillante en medio de la oscuridad total de la carretera. Más allá de ese círculo de luz, solo había negrura.
El terreno alrededor era desierto, sin casas, sin árboles, solo tierra baldía que desaparecía en la oscuridad. Las primeras horas fueron ocupadas, camioneros haciendo paradas nocturnas, algunos automovilistas, gente volviendo tarde a casa. Pero después de la 1 de la mañana el tráfico se volvió esporádico. Un auto cada 20 o 30 minutos. Y después de las 3, casi nada. El silencio era opresivo. Solo el zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional camión pasando por la carretera sin detenerse. Me quedaba en la caseta de cobro, viendo videos en mi teléfono, tratando de no pensar en lo solo que estaba. Mi primera semana pasó sin incidentes. Empezaba a acostumbrarme al ritmo. Era aburrido, pero tolerable. El sueldo era bueno. Podía soportarlo. Pero la segunda semana fue cuando conocí a la mujer del vestido blanco. Era un jueves, alrededor de las 3:30 de la madrugada. Yo estaba medio dormido en la caseta cuando escuché el timbre que sonaba cada vez que un auto pasaba sobre la manguera de aire en la entrada. Ding, ding. Me incorporé, esperando ver un auto acercarse a las bombas. Pero no había ningún auto. La gasolinera estaba vacía. Fruncí el ceño. A veces el timbre sonaba por error, activado por el viento o algún animal. Estaba a punto de ignorarlo cuando la vi. Una mujer estaba parada justo en el borde del círculo de luz, donde la iluminación de la gasolinera se encontraba con la oscuridad de la carretera. Llevaba un vestido blanco largo, como de época antigua. Su cabello era oscuro y largo, cayendo sobre sus hombros. Y solo estaba parada ahí, inmóvil, mirando hacia la gasolinera. Mi primer pensamiento fue que había tenido un accidente. Tal vez su auto se había descompuesto en la oscuridad y caminó hasta aquí buscando ayuda. Salí de la caseta. «Señora, ¿necesita ayuda?» Ella no respondió. No se movió. Solo siguió mirando. Me acerqué unos pasos. Ahora podía verla mejor. Era joven, tal vez 25 años. Su cara era pálida, demasiado pálida, y sus ojos, había algo extraño en sus ojos. Estaban fijos, sin parpadear, como los ojos de una muñeca. «¿Está bien? ¿Tuvo un accidente?» Ella finalmente habló. Su voz era suave, casi un susurro, pero clara en el silencio de la noche. «¿Tienen agua?» «¿Agua?» «Sí, claro. Hay botellas en la tienda. Pase». Ella no se movió. «¿Tienen agua?», repitió, con exactamente el mismo tono, como si fuera una grabación. «Sí, señora, hay agua adentro. Pase y se la doy». Ella giró lentamente y comenzó a caminar hacia la oscuridad, alejándose de la gasolinera. «Espere, ¿a dónde va?», pero siguió caminando. En unos segundos la oscuridad la tragó completamente. Desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé parado ahí, confundido. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué preguntó por agua y luego simplemente se fue? Busqué en la oscuridad con mi linterna, pero no vi nada. Ningún auto descompuesto. Ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Volví a la caseta, inquieto. Tal vez era una mujer con problemas mentales. Tal vez estaba desorientada. Debí haber insistido más en ayudarla, pero algo en mi interior me decía que había hecho bien en no seguirla a la oscuridad. La noche siguiente, viernes, ella regresó, misma hora, 3:30 de la madrugada. El timbre sonó, ding ding, y ahí estaba ella, parada en exactamente el mismo lugar, en el borde de la luz. Mismo vestido blanco, mismo cabello largo, misma postura inmóvil. Mi piel se erizó. Salí de la caseta, pero esta vez no me acerqué tanto. «Señora, ¿es usted de anoche?» Ella me miró con esos ojos fijos, sin parpadear. «¿Tienen agua?», las mismas palabras, el mismo tono exacto. «Sí, tenemos agua. ¿Quiere que se la traiga?» «¿Tienen agua?». No era una conversación, era como si solo pudiera decir esa frase, como un disco rayado. «Mire, no sé qué está pasando, pero si necesita ayuda puedo llamar a alguien». Ella dio media vuelta y caminó hacia la oscuridad, exactamente como la noche anterior. Mismos pasos, mismo ritmo, y desapareció. Esta vez revisé las cámaras de seguridad. La gasolinera tenía 4 cámaras, una apuntando a cada lado. Rebobiné al momento exacto. Las cámaras mostraban la gasolinera vacía.
No había nadie en el borde de la luz. No había ninguna mujer de vestido blanco. Solo yo, saliendo de la caseta, hablando aparentemente con el aire y luego volviendo adentro. Pero yo la había visto, tan clara como me veo a mí mismo. Había estado ahí, le había hablado. ¿Por qué las cámaras no la capturaron? La tercera noche, sábado, decidí estar listo. Me quedé en la caseta con las puertas cerradas. Tenía mi teléfono grabando, apuntando hacia afuera. Cuando ella apareciera, la grabaría. Tendría prueba. 3:30 de la madrugada. Ding ding. Ahí estaba ella, misma posición, mismo vestido. Esta vez no salí. Solo la observé desde adentro de la caseta, con mi teléfono grabando. Ella se quedó parada ahí durante unos 30 segundos. Luego, sin que nadie saliera a atenderla, dijo en voz alta: ¿Tienen agua? Su voz atravesó las paredes de la caseta claramente, a pesar de que no debería poder escucharla tan bien desde adentro. Esperé. No respondí. Ella repitió: ¿Tienen agua? Y entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Comenzó a caminar. No hacia la oscuridad como las noches anteriores, hacia la gasolinera, hacia mí. Mi corazón latía salvajemente. Revisé que la puerta de la caseta estuviera cerrada con seguro. Lo estaba. Ella caminaba lentamente, sus pies apenas tocando el suelo, y mientras se acercaba pude ver más detalles bajo la luz brillante. Su vestido no solo era blanco, estaba mojado, goteando. Dejaba un rastro de agua detrás de ella mientras caminaba, y su piel no era solo pálida, tenía un tinte azulado, como un cadáver. Se detuvo justo frente a la puerta de la caseta. Estábamos separados solo por el vidrio. Podía ver su cara claramente ahora. Sus ojos no solo estaban fijos, estaban muertos, sin vida, sin alma. Solo órbitas vacías mirando sin ver. Y su boca. Cuando habló esta vez, su boca no se movió de forma natural. Se abría demasiado, como una bisagra rota. ¿Tienen agua? El agua seguía goteando de su vestido, formando un charco a sus pies. No, susurré. No tenemos agua. Vete. Por favor, vete. Ella inclinó la cabeza de una forma imposible, demasiado lejos, como si su cuello no tuviera huesos. Necesito agua. Me estoy secando. Y entonces vi algo que hizo que mi mente casi se apagara. Su piel comenzó a agrietarse, literalmente, como barro seco. Grietas aparecían en su cara, en sus brazos, en cada centímetro de piel visible. Y de esas grietas, en lugar de sangre, salía agua, agua sucia, lodosa. Grité. No pude evitarlo. Y en el momento en que grité, ella desapareció. Simplemente ya no estaba ahí. El charco de agua seguía en el suelo. Pero ella se había ido. Temblaba incontrolablemente. Revisé mi teléfono. El video mostraba la gasolinera vacía. Ninguna mujer, ningún charco de agua. Solo yo, sentado en la caseta, mirando al vacío. Pero cuando abrí la puerta de la caseta, el charco de agua todavía estaba ahí, real, tangible. Podía tocarlo. Estaba frío y olía a estancado, como agua de un lago viejo. Llamé a don Raúl inmediatamente, a las 4 de la madrugada. «¿Marcos? ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «No, no estoy bien. Hay algo aquí. Una mujer. Aparece todas las noches a las 3:30. Pregunta por agua. Y esta noche se acercó y yo vi...». No podía explicarlo coherentemente. Don Raúl suspiró pesadamente. «La mujer del vestido blanco. Debí habértelo dicho desde el principio. ¿Tú sabes de ella? Todos los empleados nocturnos eventualmente la ven. Por eso nadie dura mucho tiempo en el turno de noche. El chico antes de ti solo aguantó 3 semanas. ¿Quién es? ¿Qué es?» «Hace como 15 años, una mujer se ahogó en un canal de irrigación cerca de aquí. Su auto se salió de la carretera durante una tormenta. El auto cayó en el canal y ella no pudo salir. La encontraron días después. Llevaba un vestido blanco, iba a una boda». «¿Y por qué aparece aquí?» «La gasolinera está construida justo donde estaba el canal. Lo rellenaron hace como 20 años y construyeron la estación encima. Creo que ella no sabe que el canal ya no existe. Sigue buscando agua.
Sigue tratando de, no sé, tal vez volver a donde murió. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque si te lo decía, no habrías aceptado el trabajo. Mira, ella no hace daño. Aparece, pregunta por agua, y se va. Solo ignórala. Quédate adentro a las 3:30 y déjala hacer lo suyo. Pero esta noche se acercó, y yo la vi. Empezó a agrietarse. Salía agua de su piel. Hubo una pausa larga. Nunca había escuchado que hiciera eso. Nunca se había acercado tanto a nadie. Marcos, si quieres renunciar, lo entiendo completamente. Te pagaré las 2 semanas completas. Debí haber renunciado ahí mismo. Cualquier persona cuerda lo habría hecho, pero yo necesitaba el dinero desesperadamente. Y una parte estúpida de mí pensó que tal vez, si simplemente la ignoraba, si me quedaba adentro con las puertas cerradas, estaría bien. Voy a seguir, dije. Pero si vuelve a acercarse, me voy inmediatamente. Entendido. Ten mi número en marcación rápida. Y Marcos, no salgas de la caseta después de las 3:15. No importa qué. Continué trabajando. Cada noche era una tortura de anticipación esperando las 3:30. Y cada noche ella aparecía. A veces se quedaba en el borde de la luz. Otras veces caminaba más cerca. Pero nunca más se acercó tanto como esa primera vez. Siempre la misma pregunta. ¿Tienen agua? Siempre el vestido blanco mojado. Siempre esos ojos muertos. Aprendí a ignorarla. Me ponía audífonos con música alta. No miraba hacia afuera entre las 3:30 y las 4. Simplemente esperaba a que pasara. Pero entonces, 2 meses después de empezar, algo cambió. Era una noche de lluvia. Tormenta fuerte, relámpagos, truenos. El tipo de noche donde casi nadie está en la carretera. Yo estaba en la caseta, escuchando la lluvia golpear el techo metálico. 3:30 de la mañana. El timbre no sonó. No podía sonar con la tormenta. Pero algo me hizo mirar hacia afuera. Ella estaba ahí, pero esta vez no estaba sola. Había otras figuras con ella. 5, tal vez 6, todas con ropa mojada, todas con esa piel pálida y azulada, todas mirando hacia la gasolinera. Y todas comenzaron a caminar hacia mí al mismo tiempo. No, 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 repetía, retrocediendo dentro de la caseta. Se acercaron a las ventanas. Presionaron sus caras contra el vidrio, dejando marcas de agua. Sus bocas se abrían y cerraban sin sincronización, como peces fuera del agua. Y todos hablaban al mismo tiempo, sus voces superponiéndose en un coro horrible. Agua, necesitamos agua. Devuélvenos el agua. Nos quitaron el agua. ¿Dónde está el agua? Nos ahogamos sin agua. Agua, 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 agua. Las voces se volvían más fuertes, más insistentes. Las ventanas comenzaron a vibrar con el sonido. Las luces de la gasolinera parpadeaban. Agarré el teléfono para llamar a don Raúl, a la policía, a cualquiera. Pero no había señal. La tormenta había tumbado las torres. Las figuras comenzaron a golpear las ventanas. No fuerte, solo golpecitos suaves. Tap, tap, tap. Pero había algo más aterrador en esos golpes suaves que en golpes violentos. Tap, tap, tap. Déjanos entrar. Solo queremos agua. Devuélvenos lo que es nuestro. El canal, el agua. Devuélvenos. Y entonces, una de las figuras, no la mujer del vestido blanco, otra, presionó su mano contra el vidrio, y donde tocó, el vidrio comenzó a empañarse con condensación. No condensación normal. Esta tenía un tinte verdoso, como alga. El empañado se extendió, cubriendo toda la ventana, y luego las otras ventanas. Pronto, toda la caseta estaba cubierta por dentro con esta condensación verdosa que olía a agua estancada. No podía ver afuera, solo podía escuchar los golpes. Tap, 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 y las voces. Agua, agua, agua. Me acurruqué en el piso de la caseta, con las manos sobre mis oídos, llorando. No soy orgulloso de admitirlo, pero estaba aterrado más allá de toda razón. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas, pero eventualmente los golpes se detuvieron, las voces se silenciaron, y cuando finalmente reuní coraje para limpiar un poco de la condensación de la ventana y mirar afuera, se habían ido.
La tormenta también había pasado. El cielo comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. Eran las 5:30 de la mañana. 1 hora y media. Había durado 1 hora y media. Cuando el turno del día llegó a las 7, salí de esa caseta tambaleándome como borracho. El chico del turno diurno me miró alarmado. «Hermano, ¿estás bien? Te ves terrible». «Renuncio», fue todo lo que dije. Llamé a don Raúl esa misma mañana y le dije que no volvería. Me ofreció pagarme el mes completo si me quedaba 2 semanas más para entrenar a un reemplazo. «Ni por todo el dinero del mundo», le dije. Estuve desempleado 3 meses después de eso. Valió la pena cada día de estar sin dinero con tal de no volver ahí. Eventualmente conseguí un trabajo en mi área. Ahora trabajo en oficina, horario normal de día, rodeado de gente, y nunca he estado más agradecido. Pero a veces, cuando llueve fuerte por la noche, me despierto pensando que escucho ese sonido. Tap, tap, tap. Y esas voces susurrando, agua, agua, agua. Manejo por esa carretera ocasionalmente durante el día. La gasolinera todavía está ahí, operando normalmente. Don Raúl finalmente contrató a 2 personas para el turno nocturno en lugar de una. Supongo que finalmente entendió que nadie duraría solo ahí después de la medianoche. Y cada vez que paso durante el día, miro ese terreno baldío alrededor de la estación. Tierra seca, agrietada, muerta. Es difícil imaginar que alguna vez hubo un canal de agua ahí. Difícil imaginar a personas ahogándose en ese lugar que ahora es tan árido. Pero ellos lo recuerdan. Los que murieron ahí lo recuerdan, y siguen buscando el agua que les fue arrebatada. Siguen preguntando, noche tras noche, a las 3:30 de la mañana, ¿tienen agua? Y nunca hay suficiente agua para saciar a los muertos. Ve, y con esto concluye la historia de Marcos. Me dijo que jamás volvió a trabajar de noche, que prefiere cualquier cosa antes que estar solo en las horas oscuras. Si alguna vez has trabajado en una gasolinera nocturna, en una tienda de conveniencia, o cualquier lugar solitario durante la madrugada, y has visto cosas que no puedes explicar, déjalo en los comentarios. A veces, los lugares más comunes esconden las historias más aterradoras. Cuídate mucho, que descanses bien, y nos vemos en la siguiente historia.